Lo que hicimos es, mediante las microalgas, las que estamos trabajando, tomamos primero 3 especies de microalgas, las chlorella, desmodesmos y clavidomonas. Ya, estas las utilizamos para remediar el agua residual que tenemos de los laboratorios. Era un agua casi ploma, bien, tenía mal olor. Bueno, ya les doy los parámetros. En sí, estas son las microalgas que tenemos en el laboratorio. Esta es la desmodesmos. La clavidomona se caracteriza por ser redonda, no tiene núcleo. Es la chlorella, perdón, la chlorella. Y la clavidomona, no sé si puedan diferenciarle. Esta es la clavidomona. Porque tiene subnúcleo. Entonces son diferentes. Aquí está la toma de muestras de la planta de tratamiento. Estamos cogiendo el agua para previamente tratarla. Ya. Dentro de los objetivos que tuvimos para realizar nuestro proyecto fue el primero, analizar parámetros físico-químicos y microbiológicos de las aguas residuales. Como segundo objetivo, monitoreamos los factores de control en los 3 tipos de especies de algas. Los factores de control nos referimos al pH. Como factores de control teníamos el pH, la conductividad eléctrica, la absorbancia, la temperatura, el color, la turbiedad, también, y como las variables, tuvimos el plomo y el cromo, porque nuestro principal objetivo era determinar la absorción de metales pesados del plomo y cromo en las aguas residuales de los laboratorios. Tuvimos un diseño que es completamente al azar, con 3 tratamientos y 3 repeticiones. Aquí tenemos los factores controlables, como ya les dije, también DBO, DQO, las microalgas, las 3 especies, en las variables independientes. Como resultados, tuvimos que en la evaluación de los factores controlables del agua residual, al inicio, esto tomamos al inicio de la investigación, ¿no? Antes de implementar las algas y al final del proyecto. Tuvimos el cromo, el plomo, el pH, la temperatura, la conductividad, en la absorbancia, en el oxígeno disuelto también, en el DBO y el DQO. Un DBO de 929 y un DQO de 2086,01. Entonces, al inicio de nuestro ensayo, las concentraciones de plomo y cromo eran de cromo de 0.17 ppm y de plomo de 7.43 ppb. Después de haber utilizado el tratamiento, las concentraciones se bajaron totalmente a comparación del inicial. Entonces aquí tenemos la concentración de plomo al utilizar chlorella se bajó a 0.06 ppm, clavidomona 0.04, desmodesmos 0.08, igual en plomo, en chlorellas 3.12, clavidomona 7.19 y desmodesmos 6.60. Entonces se bajaron bastante a comparación de lo demás. Igual el pH, al inicio fue de 6,6, un pH ácido, y luego de aplicar los tratamientos, el pH final fue al utilizar chlorella de 8,97, clavidomona de 9,09 y de desmodesmos 8,99. Se mejoró el pH. La temperatura fue estable, era de 20.7, no mucho. Y este es nuestro ensayo. Aquí esta era las clavidomonas. No, esta era desmodesmos, clavidomonas y chlorella, ¿no? Entonces tuvimos las botellas de vidrio de 250 ml, el agua que era de la planta de tratamientos, y pusimos una solución de microalgas en cada uno de nuestros tratamientos.
Además, para que esto no se contamine, colocamos algodones como tapa para que no se contamine nuestro estado. También contamos con mangueras para la oxigenación y con unos motores de pecera para que las microalgas tengan sus etapas de crecimiento. Para el ensayo inicial, para determinar las concentraciones, tomamos primero las algas del laboratorio de semillas, ¿no? Entonces, para saber cuánto poner de concentraciones de algas en cada una de las botellas, se debe primeramente contar por la cámara de Neowave, determinar cuántas algas hay por mililitro. Con eso se aplica una fórmula y se determina el inóculo que irá para cada uno de los tratamientos. La conductividad aquí se cambió, teníamos una conductividad de 3.48 y cambió a 2.03. Medimos la conductividad porque es un parámetro que determina la concentración de sales disueltas que se encuentran en el agua. La absorbancia la medimos con el espectrofotómetro a una longitud de onda de 750. Este parámetro determina la biomasa que se encuentra disuelta en nuestra agua. La absorbancia inicial fue de 0.102 y luego de aplicar nuestro ensayo cambió, bajó bastante a comparación del otro. Aquí está la gráfica. Entonces, en clorela disminuyó más. Clamidomona disminuyó. El DBO inicial, aquí hubo un cambio muy drástico. El DBO inicial, como tenemos aguas donde va todo tipo de elementos químicos, tenemos un DBO de 929 miligramos por litro y se cambió a estos parámetros. El de QO, el ensayo que hicimos nosotros en la práctica de río, si pueden ver, en esta muestra se digestó a verde. Esta era la clorela. Se cambió bastante los parámetros, igual. De 2000 bajó a estos parámetros. El color de 919 unidades de color bajó a 234, 227 y 291. Bueno, como conclusión final, obtuvimos que clorela fue el tratamiento más efectivo. ¿Por qué? Porque clorela decía que tenía su pared celular, podía absorber mayor cantidad de metales pesados, al igual que tiene mayor cantidad de clorofila que a comparación de las demás especies. Debido a que cumple con los parámetros de la norma establecidos, se obtiene una temperatura de 21 grados centígrados, un pH de 9.6, una conductividad de 2.04, una absorbancia de 0.73 y un oxígeno disuelto de 7.6 miligramos sobre En las algas unicelulares se presentan 5 fases, que es la de crecimiento. Empezamos con la de crecimiento, luego va la exponencial, una fase de latencia y la otra de decaimiento y muerte. Aquí se puede observar las fases, cómo fue creciendo. Este es el crecimiento de la especie Clamidopora, donde pusimos para que se den cuenta de cómo va el transcurso del crecimiento de las algas. Aquí están las algas por mililitro de agua. Esta era
Se pudo también determinar que un factor muy importante que influye en el crecimiento de las algas es la luz y las condiciones de temperatura. Entonces, se tiene las algas para el crecimiento requieren una condición de temperatura promedio de 25 a 35 grados, más o menos, para que puedan desarrollarse. Y en sí, después del ensayo, lo que hicimos es separar el agua de las algas. Para esto utilizamos la centrífuga, y aquí es lo que separamos de toda nuestra agua, que era de 300 mililitros, salió este poco de biomasa. Aquí está la biomasa que salió de cada una de las especies. Salió 0.31 gramos de biomasa, desmodesmo 0.24 y clamidomonas de 0.21. Y aquí se puede diferenciar todo lo que se tiene. Aquí está lo que les decíamos, que del DQO, el porcentaje que se disminuyó, de clorela que se redujo del DQO, que era de 2000 algo, se redujo en un 49.9%, desmodesmos en el 10% y clamidomonas en el 7%. Y estos son la implementación del ensayo, lo que hicimos. Los análisis del conteo, aquí se determinan los diferentes parámetros, conductividad, pH, la absorbancia. Y también hicimos, aparte, para ver si existía la presencia de colis y coliformes fetales. Entonces, esta es la muestra de la planta de tratamiento, en donde existió pequeñas colonias, 19 colonias de E. coli. En clorela desapareció la E. coli, pero las coliformes totales no se podían contar, unidades no se podían contar las coliformes totales. Y clamidomona no hay presencia de coliformes ni nada de eso, porque lo que pasa es que clamidomona ya se murió la microalga. No sabemos por qué. Apareció un rotífero, pero no sé, no. Ah, sí. Es que es como que se nos contaminó esa especie. Además de medir la biomasa, no pueden imaginar que se puede medir con este extracto después de la centrifugación. Teníamos un tratamiento, el ensayo que hicieron, que era el agua de la planta de tratamiento, antes de tratar, ¿no? Y todavía no estaba tratada esta agua, una agua bien gris, negra, ¿no? Y entonces colocaron las algas dentro de esa agua, todas las algas a la misma concentración, más o menos, ¿no? Y dejaron, ¿cuánto tiempo fue? Un mes. Un mes de ensayo. Y el agua volvió de este color, transparente, bonito. Y luego extrayeron las células por centrifugación. Y vieron que hubo una disminución de los metales en el agua. Pero es un sistema cerrado. Entonces, ¿qué pasó con esos metales? Porque es cerrado, ¿no? No pueden salir. O están en las paredes de los frascos, podría ser una opción. Hay elementos que se absorben a otras superficies, pero en este caso, muy probablemente, estarían en las algas. Entonces, ¿qué se puede hacer con estos extractos o este condensado de algas? Hacer un análisis de absorción atómica para ver la concentración de metales. Los metales tendrían que estar aquí. Esto es un material más o menos tóxico, porque están los metales todos, y eso es cómo funciona esta bioremediación. Se ponen las algas en la solución que está contaminada, y luego hay la etapa de separación de la materia vegetal de algas y el agua que ya está purificada. Entonces se podría hacer una medición
porque si no está en el agua, está en las aguas. Y también se podría continuar con otro, dando ideas, ¿no? Que podrían ver si es que lo que está ahí concentrado es tóxico para otras especies o otros organismos. Aquí parece que no, el agua no era tóxico para esta, al menos para la clorela que estaba en todo lado, ¿no? En una semana, pero se reprodujeron de un promedio de 100 algas, se subió de 100 por 10 a la 4, se subió a 700 en 4 días. Y además cambió el pH, se ve un pH un poco ácido. Hay veces que este tanque de esta planta tiene pHs diferentes, depende de qué ensayos se han hecho en ese semestre. Entonces, aquí era un poco ácido y volvió más alcalino, que es mejor para el ambiente también. Sí, era un agua que se le regó la Katy en la mano. Sí, y que me quemó la mano. ¿Y qué volumen es el que trataron separados de llegar a tener esa cantidad de agua? ¿O es lo de las botellitas? A ver, el volumen es 300 mililitros, ¿no? Ya. Entonces, para eso le hicimos la fórmula para los 300 mililitros. Es que por medio del conteo que realizas en la cámara de Neubauer, aplicas una fórmula y te sale cuánto es lo que tienes que poner en total de algas. Claro. Pero el volumen de agua tratada, digo, 400 mililitros. De inicial, 300 mililitros en cada botella y 3 repeticiones por cada tratamiento. O sea que estaríamos hablando de que ese peso de algas estuvo en contacto con ¿qué volumen de agua residual? Con 900. De 1 litro sale eso prácticamente. A ver, aquí está comenzado las tres repeticiones. Obviamente, como tú dices y como Carmen estaba comentando, no es un sistema cerrado, entonces vas a tener una pérdida de volatilización grande de agua. En este caso, no podemos hablar que en la volatilización vayan a haber metales pesados. Primero, porque como es un sistema abierto, recuerden que ese tema de los componentes que se juntaban en las bacterias eran una parte anaerobia y te ayudaban a precipitar. Aquí no hay nada anaeróbico, todo está oxigenado, así que la pérdida obviamente es por volatilización y por algunos otros efectos durante la microbiología. ¿Consideran que se necesitaba, no sé, un mes adicional o unas semanas adicionales luego del tratamiento, o con un mes está bien? Creo que con un mes está bien, porque nosotros tomamos en cuenta que los parámetros medimos cada 3 días. Bien. Cada 3 días los parámetros. Y en un mes, o sea, las algas. Clorela estaba bien, pero las demás son muy bien. ¿Cuáles son ventajas y desventajas versus el sistema que vamos a ver en un momentito y el que están proponiendo el grupo de Cacho? Sí. Tiempo. Primero, tiempo de retención. Ustedes pueden entender que aquí no podemos tener ese volumen al aire libre y mantenerlo un mes. Obviamente es un volumen de aforo que se va llenando en un tanque, que además por espacio físico necesitamos mantenerlo así. Ustedes vieron cuando fuimos a San Pablo, pues necesitamos un espacio considerable para el tema del tratamiento de aguas residuales si queremos hacerlo por este ámbito biológico. De lo contrario, el espacio donde vamos a ubicarnos es un espacio tan chiquito que vamos a tener que hacer grupos. Sí, es un espacio pequeñito. Ese tipo de ventajas sí son competitivas. Ahora, ustedes pudieron ver las características iniciales del agua, que en realidad son unas características súper agresivas. Estamos hablando de un DQO de más de 2000. Nosotros íbamos monitoreando el tema de DQO para el tema de la caracterización de residuos, en el caso de Katy y su grupo. Ellos lo hicieron una vez, al ingreso, otra vez al final. Obviamente es parte de su ensayo, es un ensayo pequeño, pero como ustedes saben, Joan nos habló ayer y nos decía, eso para nada es representativo. Si yo tomo una muestra al inicio al final, no es representativo, me da una idea de ello. Yo les digo que el DQO es mucho más alto
¿sí? Si hacemos en determinados momentos y si lo vamos haciendo en el transcurso de algún tiempo, teníamos un promedio de entre unos 3.500 de DQO, que es un DQO bastante alto, como 1.200 de DQO, que es un dato parecido al que tienen sus compañeros. La diferencia entre los dos tratamientos, al terminar el proceso de esa planta de tratamiento, mi DQO es de 11. Ahora, otro tema súper importante, el tema del pH. Ustedes están dentro de norma, la norma me dice que hasta 9. Yo puedo eliminar el sistema del ilustre municipio, perdón, ahora son GAD, donde está el GAD de Ibarra, lo puedo eliminar hasta 9. El pH es ácido, tenemos un pH que oscila entre 4.5 y 5.4, que es, bueno, si vemos desde el lado del 4 es mucho más ácido, pero al final, cuando sacamos del equipo, mi pH es de 7 a 11. Conductividad, ustedes llegaron a bajar la conductividad en un significativo porcentaje de reducción a la mitad, ¿no es cierto? Pues tenían 4.2 o lo que sea, y llegaron a establecer 2 unidades y 100 conductividades alta todavía. En el sistema empezamos con una conductividad muy parecida de 4.2 milisiemens y terminamos con una conductividad de 4.2 microsiemens. Así que al agua que sale de esa planta de tratamiento le ponemos cloro, pero antes de ir al vaso, compuestos orgánicos, porque en ese laboratorio hay un mix de sustancias de todo tipo, no solo de origen inorgánico, sino también de origen orgánico. En este caso, cumplimos la norma con muchísimas expectativas sobre lo que nos está pidiendo la normativa vigente, ¿sí? Entonces, mandar agua con una conductividad casi de agua destilada, con un DQO casi de agua potable,